En esta hora y hace un tiempo atrás hemos estado hablando sobre la ley y la gracia, y como dos principios de vida para nosotros los hijos de Dios. Son dos principios de vida. Y cuando hablo de dos principios de vida es porque eh, uno sin otro no existen. El pueblo cristiano ha confundido la ley, ha malinterpretado lo que significa la ley y le han dado un conocimiento, un entendimiento completamente diferente a lo que Dios dice. Romanos 12:2 está hablando de que cambiemos nuestra forma de entender las cosas. Y no se lo está diciendo a la gente del mundo, se lo está diciendo a la iglesia de Cristo, que está acostumbrada a entender lo que le han enseñado de acuerdo al entendimiento humano. Y créame que es bastante peligroso entender con la mente humana. Por eso debemos renovar el espíritu de entendimiento con el cual entendemos las cosas. Cuando estamos en el espíritu, la palabra es espíritu, las cosas del espíritu, espíritu son, y las cosas de la carne, carne son. Y no puede mezclarse una cosa con otra. Por eso algo de lo que el Señor este tiempo ha estado hablando a mi vida ha sido poder entender todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu, todo lo que tiene que ver con el entendimiento del Espíritu. Pero algo esta semana me ocurrió maravilloso, y es que tuve la oportunidad de hablar con un gran amigo, que el Señor me dio una palabra para él y tiene que ver con eso. Pasa momentos difíciles, y aun cuando él no declara nada de esos momentos difíciles, yo le dije, le estás haciendo muchas preguntas al Señor. Le dije, le estás haciendo preguntas de cosas que tú le has pedido pero que no has recibido. Le estás haciendo muchas preguntas del por qué no las has recibido. Y yo tengo la respuesta, el Señor me dio la respuesta para ti. Me levanté una mañana y cuando me levanté el Señor puso el nombre de Él en mi mente. Y ese fin de semana yo ya había pensado, le mandé un mensaje a Él, un mensaje familiar y espiritual, y era que el Señor quería darle una palabra de vida a Él, y se la dio. Y le dijo, si tú quieres que yo te dé entender las respuestas que te voy a dar, tienes que renovar la forma como estás entendiendo mi palabra. Entonces él quedó sorprendido porque no entendía, y yo le dije que había dos formas de entender la palabra: con el conocimiento humano, por análisis lógico y del entendimiento de lo que es el conocimiento natural de las cosas, y por la revelación del Espíritu. Y quedó muy sorprendido, y bueno, está ahí trabajando en el tema, y hoy les voy a hablar de eso porque el Señor me dio ayer, hablando con mi esposa, otra palabra también en relación a fortalecer esta palabra que estamos viendo en este tiempo. Entonces, estamos hablando sobre la ley y la gracia. Quiero mostrarles por qué les digo que hablar de ley y de gracia separándola como si una fuera mala y otra fuera buena no es lo correcto. Y hay tantos pasajes en la palabra, encontramos muchísimos pasajes en la palabra en donde Dios quiere que nosotros vivamos esa palabra. Usted puede ver desde el Antiguo Testamento o todos los profetas, patriarcas, Dios les habló sobre el amar la palabra, la ley. Sí, en ese tiempo Dios les había revelado la ley, y la ley eran sus pensamientos. Es la misma palabra. Hoy le decimos la palabra, no le decimos la ley. Entonces, en primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 23, hay un pasaje maravilloso. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Los mandamientos son la ley de Dios. Pero yo lo estoy leyendo en el primer libro de Corintios, porque hay gente que dice, no, pero es que lo dice Josué 1:8. Y Josué es una dispensación del Antiguo Testamento de la ley.
pero aquí te lo estoy hablando en 1 Corintios capítulo 10, 23, con el apóstol Pablo, que es la revelación de la gracia, para que podamos entender que ley y gracia es ese gran complemento de vida para nosotros, ley y gracia, no hablando de obras de ley, escuche, no hablando de obras de ley, porque no puedo mezclar las obras de la ley con la gracia, ahí sí, eso nada que hacer. Dice la palabra que nos caemos de la gracia al hacer esa mezcla de las obras de la ley y la gracia. Entonces dice así, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Allí hay una revelación que el apóstol Pablo recibe de lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Allí vamos a encontrar muchas cosas de vida. Dios está pidiendo que nosotros guardemos la palabra. Y hay unas cosas que son muy claras en la palabra, siempre habla de guardarla en el corazón. Y ese guardar tiene que ver con un creer, Cuando tú la guardas es porque tú crees que es para ti, cuando tú la guardas en tu corazón. Y encontramos más pasajes. En el libro de Gálatas, permítame un segundo porque es que aquí tengo un tema que se me unió en cuanto a los textos de la palabra acá. Permítanme. Salmo 103, verso 17 y 18. Ya ahorita les corrijo el de Corintios, porque él quedó mal copiado. Ya se los corrijo, ya se los paso para que los leamos como está ahí. En el Salmo 103, 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Poner por obra siempre está hablando de guardarlos en el corazón. Y ahora voy para retomar. Les corrijo y perdónenme aquí la equivocación en la lectura. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Está en Deuteronomio capítulo 30, verso 16, no en 1 Corintios 10, 23. Está en Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Pero aquí era ya el complemento de todo el proceso que el pueblo de Israel, la Torá, estaba terminando para poder haber entrado en la tierra prometida. Aquí hay un principio de vida que no cambia. Dice que para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Podemos ser multiplicados, podemos ser bendecidos y tener posesión de las cosas cuando nosotros guardamos los mandamientos. Para guardar los mandamientos, si yo los guardo, los puedo poner por obra. Eso. Otro pasaje que quiero que miremos dice en Romanos 13:8, que es uno de los pasajes formidables de la palabra, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, el cumplimiento de la ley. Y el amar al prójimo implica creer que Dios nos amó, que es nuestro Padre. No podemos decir que no amamos a nuestro prójimo, pero que sí amamos a Dios, o viceversa. Pero aquí hay un fundamento de lo que significa guardar la palabra en nuestro corazón, y es el amar a nuestro prójimo.
Hay un pasaje que de la palabra, más adelante lo vamos a leer claramente, que habla de que el mandamiento de amarnos unos a otros es tal vez uno de los mayores mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es de los que se cumple la ley y los profetas, dice la palabra. Todo el tiempo vamos a encontrar principios de la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 15:12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que améis unos a otros como yo os he amado. Está hablando de mandamiento. Vuelvo y les digo, si tomamos como referencia la ley del Señor, mandamientos, ¿sí?, estatutos y preceptos, que es la ley del Señor, Él va a estar siempre dándonos unos principios de vida, dándonos unos reglamentos, dándonos unos preceptos para que nosotros podamos entender cuál es el camino. Mira, podemos tomar cualquier camino y cualquier camino nos podría servir, pero si Dios no pone como unos fundamentos, si Él no pone como unas normas, va a ser difícil que nosotros encontremos el camino. Por ejemplo, dice que la única forma de ir a Dios es a través de Jesucristo, ¿sí? Dice que Él es la intermediación, Él es el intermediario entre Dios y el hombre, es Jesucristo. O sea, que Él nos está diciendo que la única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Eso es un precepto, es parte de lo que Dios quiere para nosotros, un caminar correcto. Y no porque nosotros nos propongamos hacerlo, sino porque al creer en lo que Dios quiere que creamos y guardemos en nuestro corazón, nuestro caminar va a ser diferente. Más, dice la palabra, sobrellevados los unos la carga de los otros. Y dice, y cumplida así la ley de Cristo. Está hablando de ley. Hay muchos versículos que hablan de cumplir la ley, con la ley en el precepto del mandamiento. Se los estoy repitiendo porque voy a hacer el paralelo ya. En primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Mira lo maravilloso. O sea, me parece algo sorprendente de la palabra para nosotros. Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Allí no se trata de cumplir la ley, de esa ley que el sistema religioso separa de la gracia. No, esa es la palabra de Dios, eso es un principio de vida. Ahí no hay una obra de ley. En ese mandamiento no hay una obra de ley. Hay un principio de vida. Entonces es importante entender los mandamientos, las obras de la ley y los principios de vida o preceptos del Señor como su mandamiento para que tú estés delante de Él. Hubo unos que Él colocó antes de que viniera Jesucristo y antes del Espíritu Santo en nosotros para que sirvieran de conducta del pueblo de Israel. Ellos quedaron atrás, esas obras de ley quedaron atrás, porque eran obras para poder acercarse a Dios. Pero ya con Jesucristo, esas obras de ley que los acercaron a ellos a Dios, a nosotros ya no nos acercarán a Dios. Ya por eso no podemos creer en ellas. Ahora ya sabemos, ahora lo que tenemos es que creer en la gracia. Ahí comienza la diferencia de esa famosa discusión que se tiene en el cristianismo entre la ley y la gracia, porque confunden los principios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque están entendiendo con la razón humana. Yo digo, ¿cómo no lo pueden entender? ¿Cómo no pueden entender la ley y la gracia? ¿Cómo no pueden entender la ley de Jehová que nos hace perfectos? Es la palabra la que nos hace perfectos. Jesucristo es la ley, es la palabra viva. Por eso Él no pudo venir a
a quitarla, Él vino a ratificarla, porque Él era la palabra. Entonces, antes lo hacían por obras, cada uno, porque Cristo no había venido y no lo había hecho. Y el Espíritu Santo no estaba en cada uno. Entonces, cada uno iba y presentaba su corderito. Pero ahora, Cristo en nosotros, Él fue el cordero que murió por nosotros. Esas obras de ley ya no las tenemos por qué hacer. Pero todos los principios de la palabra, pues es parte de una... es parte de como un estilo de vida, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Un estilo de vida en la palabra, en sus mandamientos. Es un estilo de vida. Para mí el cristianismo es un estilo de vida. El estilo de vida de ellos en el pueblo de Israel era un estilo sacrificial en donde todo el tiempo tenían que presentar sacrificio, tenían que presentar tipologías de la gracia en el Antiguo Testamento en su caminar por el desierto. Recuerden lo que les hablé la vez pasada, la circuncisión, el sacrificio de animales para perdón de pecados, la presentación de los primogénitos, la muerte de los primogénitos animales como parte de ese sacrificio de gratitud, y las demás fiestas que ellos tenían que cumplir. Hoy nosotros ya no hacemos eso, no vivimos bajo esas obras de ley, sino que ahora todo eso lo hizo Cristo por nosotros. Somos primogénitos. La circuncisión nuestra, ese desarraigarnos del pecado, porque circuncidar es romper, es quitar, es cortar. Fuimos cortados del pecado, del mundo, por Cristo, porque Él pagó ese precio, Él derramó la sangre. Él es nuestra circuncisión. Ya nosotros no necesitamos hacerla, que son obras de ley, pero la ley del Señor es perfecta. Son sus principios, es su palabra. ¿No matarás? Entonces, como ya no vives bajo la ley, ¿puedes matar? No. Están equivocados los conceptos. Por eso no podemos seguir estudiando la palabra con razonamiento humano. Por eso el Señor quiere hoy revelarte esa palabra para ti. Cambiar la forma como debes entender. Hoy me pasó algo en mi ruta hacia un lugar de trabajo, y estaba llevando a mi esposa a ese lugar, al lugar donde ella estaba trabajando, y yo luego iba hacia el mío. Y llegando al lugar donde ella estaba trabajando, a ella le pareció, porque la calle era muy parecida, y me dijo: te pasaste, la calle era la anterior por donde tenías que entrar. Entonces, como pues yo conozco Bogotá al derecho y al revés, le dije: no, te pareció, estás equivocada, son 3 cuadras abajo. Me dijo: no, era por esa. Le dije: no era por esa. Giramos, son 3 cuadras abajo. Y efectivamente eran 3 cuadras abajo. Le dije: es parecida, ¿cierto? Y a ti te parecía que era por ahí. Y te paraste que era por ahí. Pero yo, que conozco la ciudad, te dije: no es por ahí. Es lo mismo pasa con el cristianismo y con la palabra de Dios. Nos parece las cosas porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su vida, porque no entendemos el corazón del Padre. Por eso hablábamos el domingo sobre la redención, y vamos a conocer el corazón del Papá, que es Dios. Esto que Dios hizo de esas obras de ley, no las hizo malas, las hizo para poder acercarse a ellos y que ellos se acercaran a Dios. Fue un paso en la vida de Dios para ellos. Fue una tipología de la gracia en esas obras de ley para poder Él ir llevando el conocimiento de Dios a ellos. Es diferente a decir que yo no vivo bajo la ley y que yo no vivo bajo la gracia. Y hay personas que permanentemente están discutiendo sobre el tema, porque a las personas que hemos conocido la gracia por medio de la ley de Dios, de la palabra del Señor, nos juzgan, ¿sí? Porque dicen que somos muy libertinos, que no, la verdad no. La gracia te hace vivir una vida perfecta por medio del Espíritu Santo, correcta, en medio de todas las circunstancias, y tú correcto en lo que es para nosotros incorrecto.
Es decir, cometiendo errores, pero sabiendo que vamos caminando para un perfeccionamiento. Entonces, muchas cosas en el Señor podemos entender. Pero en esto hay algo que cada día merecemos ir avanzando. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que cada día entendamos su palabra, o sea, le conozcamos a Él, entendamos sus pensamientos, porque es difícil cuando tú conoces a alguien, convives con alguien, pero no entiendes su manera de pensar. Y tú dices, no, es que yo trabajo allá, pero yo no me conecto con la forma como él piensa, no me conecto con la forma que ella piensa. Incluso tú conoces amigos y a veces tú dices, no, yo no me conecto con la forma de pensar. Pues nosotros tenemos que conectarnos con Dios en su forma de pensar. Y la única forma de hacerla es por medio de la palabra revelada por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta. Dice en 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora te voy a decir la clave de guardar los mandamientos desde el enfoque de la palabra. ¿Sabe el guardar los mandamientos? Cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué significa? Que Dios sea el primer lugar en tu vida. Ahí tú estás ya guardando los mandamientos. Cuando Dios es primer lugar en tu vida, cuando has aceptado que Jesucristo es el Señor de tu vida, estás guardando los mandamientos. Cuando el Señor dice que la única forma de poder ser salvos es por medio de Jesucristo, estás guardando la palabra en tu corazón, creyéndola y poniéndola por obra, obedeciéndola. Ahí vas a entender que el mandamiento es perfecto y el mandamiento te lleva a vivir una vida perfecta por la gracia de Jesucristo. Es decir, Cristo viene a morir por nosotros. Tú tienes la salvación en Cristo, no por obras, sino por fe. Ya les explico eso. Pero si tú no conoces lo que tienes que guardar, ¿cómo lo guardas? Porque la justicia reveló el pecado. Ya nada que hacer. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuál es. ¿Qué es lo que nos permite guardar nuestra vida para el Señor? El Espíritu Santo, que es la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, la presencia de su Espíritu. Pero si no conocemos lo que tenemos que hacer, pues cualquier cosa nos sirve, como le pasa a la gente del mundo. La gente del mundo, mucha gente del mundo dice que no han conocido a Cristo, dice, yo no necesito de Cristo porque yo no hago nada, yo soy un hombre correcto, mi familia es correcta, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que da a los pobres, yo soy una persona que lleva de comer al hambriento, yo dono a los niños de la fundación tal, yo voy y entrego mis diezmos y mis limosnas a la iglesia. Personas que no han conocido de Dios, que son católicos y lo hacen así. Están cumpliendo unas obras de ley que para ellos los perfecciona. Es portarse bien. Algo así como presentar un cabrito para sacrificio de pecados en el Antiguo Testamento. Portarse bien es un sacrificio. En eso es que no podemos vivir. Bajo esa ley no podemos vivir. Bajo esa obra de ley no podemos vivir. Porque portarte bien es como si estuvieras presentando un cabrito y sacrificándolo para que Dios se agradara de ti. Ya tú no haces eso. Entonces, portarte bien, no con esto te estoy diciendo que te portes mal. No, es que no se trata de tu comportamiento, sino de lo que has creído. Si tú has creído, estás amando a Dios sobre todas las cosas, la palabra dice que ¿cómo conocemos que amamos a Dios? Cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos. Mira que eso es un principio de vida. Guardar los mandamientos de Dios es la forma como nosotros demostramos que amamos a Dios. Entonces decir que la ley son los mandamientos, sí, amén,
y que estar bajo la ley es cuando tú guardas los mandamientos, pues obvio, pero no es bajo una ley de muerte, sino bajo la ley de vida de la palabra de Dios. La palabra tiene una vida perfecta. La palabra no se contradice. Dios no se contradice. Dios puso un escenario de ley en la antigüedad para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera caminar en unos pensamientos correctos delante de Dios y haciendo unas obras correctas para que Dios tuviera misericordia de ellos. Ya nosotros no lo hacemos así, porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer obras de comportamiento, porque Cristo pagó el precio del comportamiento. Por eso hay personas que no han podido entender en el cristianismo el tema del comportamiento, del portarse bien. El tema del portarse bien implica que tienes que hacerlo tú por tus fuerzas. Y hay personas que lo mezclan con esfuérzate y sé valiente. Es decir, hay que cumplir la palabra, hay que obedecer, hay que portarse bien. No, vamos a mirar cosas que a través de la gracia del Señor Jesucristo podemos encontrar en su palabra, que es vida para nosotros. No estoy diciendo que portarse bien sea malo. Lo que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento las obras de ley no eran malas. No, pero fueron dadas porque el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo no estaba. Hoy el comportamiento de la persona no debe depender de la persona. Su comportamiento debe depender de su vida del Espíritu, de cuánto guarda la palabra en su corazón, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros toma esa palabra y la pone por obra por medio de nosotros. Nosotros lo hacemos invertido. Nosotros queremos tomar la palabra y ponerla por obra. No, humildad. Dependemos del Espíritu Santo de Dios. Por eso la bienaventuranza pobre de espíritu significa que yo no lo puedo hacer, sino que yo dependo de Dios para hacerlo. Muchas personas, he recibido llamadas y comentarios de muchas personas en relación a decirme, sabes que lo que tú has dicho tiene mucha razón, porque por muchos años intenté cambiar muchas cosas en mi vida, pero no pude. Solo cuando permití que Dios lo hiciera por mí. Y es que Él lo dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Nos cargamos, queremos hacer las cosas bien, queremos portarnos bien y hacemos esfuerzos de portarnos bien. Y dentro de las obras de ley que nosotros hoy hacemos, implica un buen comportamiento para tomar cena. Eso no es bíblico. Bautizarse para tomar cena, eso no es bíblico. Alejarse de la sociedad simplemente para no compartir, porque todo lo del mundo es malo y yo no me puedo contaminar. Está equivocado ese pensamiento. Están muy equivocados. Porque yo te voy a decir algo. Hay personas que no van a fiestas porque todo lo que hacen en las fiestas es del mundo, es malo. Pero yo te voy a decir, todos hemos ido a fiestas. Así sea de la prima, de la sobrina, de la tía, de la abuela o del primo o del cuñado. Hemos tenido que estar en una fiesta y hemos tenido que estar en medio de una situación del mundo. La palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando habla del mundo, escúchame, no está hablando solamente de ese tipo de cosas. No está hablando solamente de los vicios, de las fiestas, del baile, del trago. Eso, literalmente, si eso fuera el mundo, créame que no, nada, todos podemos vencer eso. Pero eso no es el mundo. El mundo es el pensamiento, el razonamiento individual del ser humano, el humanismo el que te separa de Dios. El yo lo puedo hacer, el yo soy capaz, eso te separa de Dios. Entonces, cuando el hombre piensa de que todo lo que hay en el mundo es prohibido para él, está entrando en obras de ley.
porque él tiene que portarse bien para que Dios le pueda bendecir, él tiene que portarse bien para que Dios lo pueda sanar, él tiene que portarse bien para que Dios lo vea con buenos ojos y le conceda los deseos del corazón. Eso se llama obras de ley. Y esa es la mezcla que hace la iglesia cristiana. Allá quería llegar porque es importante que tú y yo lo entendamos. Has ido, yo sé que tú has ido y yo he ido. Yo nací en una congregación de obras de ley. Obras de ley. Realmente no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no nada de eso. Decían, casi no hablaban de eso porque era un tema ahí bien fuerte. Pero eran las cosas que más pasaban. Mataban el testimonio de las personas y la moral y la integridad cuando son chismosos. Se mata la honra de una persona. Ese no matarás no es simplemente clavar el cuchillo de una persona y que se muera. No. También se le mata la honra. También cuando hablamos mal de la persona. Pero eso nosotros no lo tenemos en cuenta. La palabra dice que no solamente que ya con el pensamiento estamos adulterando, fornicando. Entonces, ¿quién se puede salvar por obras de ley hoy? ¿Quién se podría salvar por comportamiento hoy? Hasta mentiras decimos en nuestra casa. Mira, la pereza es pecado. El mal genio, la altivez, el orgullo, los celos, todo eso es pecado, porque son obras de la carne, obras de ley. O sea, cuando tú no alcanzas a vivir esas cosas, pero que sientes que te dominan y te sientes mal, estás sujeto a una ley. Pero cuando tú le dejas tu carga al Señor, tienes dificultades, por supuesto. Todos tenemos como se dice, un lunar negrito ahí, donde nadie lo ve, que es de nuestro comportamiento, de nuestra moral, ¿sí? De nuestras emociones. De ahí tenemos algo que nos toca siempre, porque siempre sale a relucir. Los celos, la ira, la contienda, el enojo, la gritería, ¿sí? Las maledicencias. Hay personas que se la pasan hablando mal, y no es diciendo malas palabras, no, es hablando mal, es haciendo negativos, es hablando contra la palabra. Cuando tú eres incrédulo, estás en contra de la palabra. ¿De acuerdo? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona está declarando todo el tiempo que está enfermo, es incrédulo. Eso se llama ley. Obras de ley, perdón. Eso se llama obras de ley. O lo que la gente religiosa le llama la ley. Cuando tú estás juzgando a una persona por cómo viste, estás en obras de ley. ¿Se acuerda cuando en las iglesias no podían ir en pantalón, sino era en falda? Porque era pecado ir en pantalón. La Biblia dice que no vestirá el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. ¿Cierto? Hay un pasaje de la palabra ahí muy calcado, muy fuerte, del corazón de uno de los apóstoles ahí hablando sobre el tema. Y hay muchas cosas en los profetas que también hablaron, pero no conocemos el contexto de las cosas. Entonces repetimos lo que otros repiten, ponemos un texto fuera de contexto y lo tomamos como pretexto. Y ya en eso vivimos y creamos religiones. Templos en donde el hombre está separado en unas filas y las mujeres en otras. Templos en donde las mujeres tienen que entrar con el rostro tapado. Templos en donde tienen que vestir de falda larga. No se pueden pintar las uñas ni los ojos. Todavía existe, porque eso agrada a Dios. Pero por dentro, dice la palabra, sepulcros blanqueados. Es decir, podridos. Eso es algo que tenemos que entenderlo. ¿Quién de nosotros en este momento puede alzar su mano? O como Jesús le dijo a los fariseos y a todo el pueblo cuando querían apedrear a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esa es la tipificación del juicio sobre las obras de ley. A ella la encontraron en adulterio. Ella estaba violando
los estatutos y los preceptos y la ley. La estaba violando en pleno. La palabra la estaba violando. Pero lo que dice la ley, lo que decía la ley, era que cuando tú te equivocabas tenías que pagar tu equivocación. Eso es lo que dice la ley. Y ahí es donde todo el tiempo la iglesia se ha metido debajo de que todo lo que tú haces lo pagas. Es decir, la mujer adúltera estaba en adulterio. Escuche, Jesús lo hizo en tiempos de ley, en tiempos donde toda la ley se cumplía, toda la ley se estaba cumpliendo. Hoy todavía también se cumple, para el pueblo de Dios se cumple toda la ley. Pero nosotros ya no la cumplimos con nuestras obras, sino que la cumplimos por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo, porque de lo contrario no la podríamos cumplir. Entonces trajeron a la mujer que estaba en pecado y le dijeron a Jesús, ¿qué hacemos con ella? Tenían doble intención. Primero, si él decía apedréenla, el evangelio de amor que él predicaba de las buenas nuevas de salvación, entonces iban a decir que él era un falso profeta. Y si él decía no la apedreen, entonces iban a decir que él estaba violando la ley de Moisés. Pero como Jesús era el perfecto, el sabio, el entendido, pidió revelación al Padre y por medio del Espíritu, el Espíritu le dijo, bueno, no, sencillo. Claro, sí, hay que apedrearla porque la ley de Moisés dice eso. Entonces el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y hoy podemos decir lo mismo, hoy, escucha, lo mismo hoy, nosotros podemos hablar lo mismo hoy. Tú y yo podemos decirlo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuánto juicio hacemos con personas? Por su vestido, por su forma de hablar, porque a veces lo encontramos por ahí en la calle, como decimos, mal parqueado, porque está hablando con una persona que tiene mal testimonio en el barrio, en el pueblo, y encontramos hablándolo con él y de una vez lo relacionamos y mire ese hermanito, quién sabe ya en qué caminos andará. O sea, juicio, están juzgando, ¿sí? Pero sí se habla muy bien del hermanito que nunca se ve nada. No es que ese hermanito es santo. Uy, no es que ese hermanito es lleno del Espíritu Santo. Eso llega, ora, lee la Biblia, da testimonio, da la ofrenda. Eso es un hermanito lleno del Espíritu Santo. O sea, las obras nuestras para mucha gente demuestran la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando esa persona, ese hermanito, está en un momento difícil, es donde va a mostrar las obras del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu sale a relucir cuando tú tienes dificultades. El fruto del Espíritu Santo sale a relucir en medio de cualquier circunstancia, de felicidad, de tristeza, en cualquiera. Sale a relucir. Por eso, entender cómo funciona nuestra vida, qué es la ley y qué es la gracia, es poner una división que no existe. Ahora, lo que sí tenemos que quitar de lado son todas esas obras de ley, que todavía, ya, escucha, si pudieran matar un cabrito o oveja, la matarían. Pero pues, por sanidad no lo dejan. Sí, está prohibido matar animales y la Confederación Protectora de Animales, pues imagínate lo que pasaría. Pero porque no pueden hacerlo, porque si pudieran hacerlo, quién sabe si lo harían. Ahora, hay muchas otras cosas más que vienen detrás de todo esto. Ahora, ley. Ahora vamos a mirar Hechos capítulo 13, verso 39. Quiero que lo miremos. Hechos 13, 39. Aquí vamos a encontrar muchas cosas de los temas bíblicos que son fundamentales. Hay cosas que tienen una trascendencia muy fuerte, pero lo que Dios quiere para nuestras vidas es que podamos meditar en la palabra, entenderla con el entendimiento del Espíritu. Hechos capítulo 13, verso 39, empieza a marcar en nuestra vida todo el conocimiento de la palabra. Vamos a mirar, estoy aquí un poquito colgado. Bien, aquí dice la palabra. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí quiero poner el punto de transición entre lo que nosotros entendíamos de la ley y lo que era la gracia, a lo que son las dos cosas para el Señor.
Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, el pueblo de Israel quiso ser justificado por obras de ley. Quiso ser justificado por el cumplimiento de esas obras. Porque el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo no estaban en ellos. Pero ellos no pudieron hacerlo. Porque si ellos hubieran podido hacerlo, pues no se hubiera cambiado el pacto. El testamento no se hubiera cambiado. El sacerdote no se hubiera cambiado. Recuerda que el sacerdote venía por descendencia de la tribu de Leví y tuvo que ser cortado y cambiado hacia la tribu de Judá, que es la descendencia de Jesucristo. Mira que son principios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que todo aquello que la ley de Moisés no pudo hacer, la ley de Moisés no era la ley de Moisés, era la ley de Dios dada a Moisés, pero habían unas obras de ley que ellos tenían que seguir, que no pudieron cambiar. Es decir, no pudieron ellos por obra, por su comportamiento, acercarse a Dios, no pudieron. Si ellos hubieran podido, pues Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir. Así de sencillo. Si ellos hubieran podido ser aceptos delante de la presencia de Dios, dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todo lo que ellos hicieron, sus sacrificios, los primogénitos, la circuncisión, si todo lo que ellos hicieron los hubieran podido justificar delante de Dios, no hubiera sido necesario que hubiera venido Cristo. Pero no pudo, dice la palabra, que no pudo. Dice que esas obras de ley no los pudieron justificar. No los pudieron justificar. Dice que en él, dice, entonces leámoslo, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él ¿quién es él? Cristo. En él es justificado todo aquel que cree en él, en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. ¿Que cree en qué? ¿En qué tenemos que creer para ser justificados? En que Cristo es el Cordero de Dios, es el que Dios entregó para pagar el precio del pecado que nosotros no podíamos pagar. Nosotros algo que tenemos que entender es que éramos pecadores y que Cristo vino a morir por nosotros. Pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y eso significa, en Él es justificado todo aquel que cree. Es decir, que somos justificados por creer. No dice, y en Él es justificado todo aquel que cumple la palabra. No, mire que ni siquiera habla del cumplimiento de la palabra, del mandamiento. Habla del creer. Vuelvo y te digo algo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿qué creías de la palabra? Nada, ¿verdad? No la sabías, no la conocías. Pero ¿qué fue lo que creíste y en qué aceptaste? Que Cristo murió por ti. Ese es el principio de la vida eterna. Ese es el principio de la salvación. Ese es el principio de la restitución de la posición de hijo, de la posición de santidad, de la limpieza y la justificación. Es esa. En Él es justificado todo aquel que cree. Es justificado todo aquel que cree. Eso me gustó muchísimo. Por eso tomé este principio del libro de los Hechos, porque me parece que es algo maravilloso poderlo entender. Muchos principios de la palabra que son hermosos. Vayamos rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos capítulo 2, verso 13. Voy a tomarme 15 minuticos más, por favor, y dejo estas palabras, estos textos para que los podamos seguir meditando, que son supremamente fundamentales. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice así. Dice, bueno, desde el verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Sí ve? Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, las personas que han vivido, todavía que están viviendo bajo obras de ley, es que nosotros no conocemos toda la gente que vive por obras de ley. Cuando tú vas al lejano oriente, al oriente próximo, al oriente medio, y cuando tú vas a Israel, a Jerusalén,
mucha gente todavía vive por estas obras de ley. O sea, es que nosotros estamos en el otro continente. Aquí no vemos nada de eso. Gracias a Dios porque aquí hemos recibido mucha revelación, el cristianismo está creciendo, pero mucha corriente dogmática, religiosa, todavía practican obras de ley. Todavía. Que nosotros no los vemos, pero todavía. El Islam, por ejemplo, todos esos ritos que tiene y algunos principios de ellos salen de la Torá, pero pues se desviaron con otro concepto. Pero los judíos, esos que todavía no han creído que Cristo vino, ¿ustedes qué creen que están haciendo? Si todavía Cristo no ha venido para ellos, lo están esperando. Todavía tienen que seguir viviendo bajo la ley. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque no son los oidores de la ley, los justos, ahora dice el verso 13 del Romanos 2, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso decir que no hay que cumplir la ley porque la gracia abolió la ley, y eso es un problema de mala interpretación del entendimiento de la palabra. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos. Perdón, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mire las dos interpretaciones que hay acá. Primero, porque los que oyen la ley no son los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, los que son justificados. Ah, tan raro. ¿Cumplir la ley te justifica? ¿Cuál ley? La palabra, no las obras de ley. Ahí viene el otro parámetro de la palabra. Una cosa son obras de ley, otra cosa es la ley. Cuando tú eres un hacedor de la ley, eres justificado. ¿Y qué es ser hacedor de la ley? Pues de la ley del Señor que dice que si creemos en Jesucristo seremos salvos. ¿O de cuál ley quieres tú entender que te justifica? ¿De que tienes que ir a matar a otro cabrito? No, eso fue un momento del pueblo de Israel atrás. Ya quedó allí para ese tiempo. Hoy es diferente. Hoy los hacedores, ¿sí? No ser, la palabra recuerda que dicen que no ser tan solo oidores, sino hacedores. Genial. No ser tan solo oidores, sino hacedores. Eso es lo que quiere el Señor. Hacedores, ¿qué significa? Que tú tienes la palabra en tu corazón y la pones por obra. La pones por obra. ¿Qué significa en la gracia hacedores de la ley? ¿Qué significa bajo la gracia ser hacedores de la ley? Que cuando tú entiendes lo que Dios dice en su palabra, tú sabes cuál es el camino por medio del Espíritu que debes andar. Tú crees que todos los caminos son perfectos, son correctos, pero el Espíritu en verdad te va a guiar a la verdad. Por eso Él es nuestro ayudador. Eso me encantó. Este pasaje de la palabra me encantó. Me llenó de vida, me dio luz. Porque mucha gente anda diciendo de la ley, que la ley, que la ley. Y yo prefiero ya no, de la gente quieta. Yo no voy a discutir eso con usted. Eso no se discute. Eso es un tema de entendimiento. Yo no soy una persona que, si usted me quiere juzgar a mí por obras de ley, no, usted va a decir, no, pero es que el pastor es perfecto, él no se equivoca, él no... Pero el que me conoce sabe que yo sí me equivoco, que a veces se me salta el mico, que a veces se me sale el chango, que a veces me da rabia, mal genio, que a veces me cojo la cabeza y digo, ay Dios, yo no sé qué hacer, cuando Dios sabe, yo sé lo que tengo que hacer en Cristo. Soy incrédulo a veces con mi sanidad, soy incrédulo a veces con la protección de Dios sobre mi vida y ando pensando que no, que me voy a morir, que soy incrédulo y pues de mi incredulidad comeré. Todo el que es incrédulo come de su incredulidad, porque lo que no cree, pues eso vive. Vamos a terminar 2 citas más. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. Romanos 3, del 23 al 26.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue en el Edén. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado entró por un hombre, por Adán y Eva. Entró el pecado a toda la humanidad. Es espiritual. No, pero la gente que me dice, pues yo tengo que ver con Adán y Eva, el que pecaron fueron ellos. No, es algo genético, es algo que viene por herencia genética de la humanidad. Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Entonces la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Romanos 3, 23 y 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, no tiene costo, no hay que pagar ninguna obra, no hay que pagar penitencia, no hay que portarse bien, porque por Jesucristo soy justificado. Es decir, que el ladrón, el asesino, que ayer mató, que robó, que hizo todo lo que quiso hacer, si él hoy acepta a Cristo en su corazón, su pecado le es perdonado por Dios. Así en la tierra tenga que ser ¿qué? Condenado por la justicia terrenal. Porque aquí hay una ley terrenal que la justicia terrenal hace valer. Por la justicia terrenal él es condenado a pagar prisión por la muerte de esa persona. Pero ante la justicia de Dios, si él se arrepiente de su pecado, Cristo lo perdona. Y si él llega a morir estando encarcelado allí, él es salvo, porque Jesucristo lo perdonó, porque él le pidió perdón a Dios, aceptó a Cristo en su corazón, fue justificado. ¿Qué tuvo que hacer? Nada. Aquí en la tierra se pagan las cosas que se hacen. Se paga todo lo que tú haces, se paga aquí en la tierra. Por todas nuestras obras, nosotros lo que hacemos lo pagamos. Todas las obras. Pero ante Dios, espiritualmente somos justificados. Somos perdonados. La ley cobra, Dios también, pero por Jesucristo recibimos el perdón. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos justifica la gracia. ¿Quién es la gracia? Pues Jesucristo. La gente que no ha entendido la gracia piensa que la gracia es un derecho a pecar, a fornicar, a fumar en los cultos, a adulterar, a vivir una vida desordenada y sin fu ni fa, Dios me perdonó. Cuando, mire, aquí hay un parámetro que podría yo acabar desmintiendo lo que dije al inicio. Dios perdona todo lo que ellos hacen, pero todo lo que ellos siembran, recogerán. Dios va a perdonar todo lo que ellos hacen, espiritualmente, si ellos se arrepienten genuinamente. Son justificados cuando vienen delante de la presencia de Dios, piden perdón delante de Jesucristo. Y es más, muchos de ellos saben que son perdonados, pero siguen cometiendo el mismo pecado. Ahora, eso se llama ¿cómo se dice? Lo dije la vez pasada. Eso es cuando usted practica el pecado. Eso se llama practicar el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Una persona que continuamente vive cometiendo errores contra la palabra, contra la ley del Señor, contra la moral de Dios, es un practicante del pecado. Ahí difícilmente puede haber un cambio en la vida de la persona. Pero si tú entregas eso al Señor, le pides perdón y reconoces que eso no es ayuda para bien, que eso no, aunque las cosas pasan, si, eso no te va a ayudar para mejorar tu relación con Dios, porque eso te distancia de Dios. ¿Tú no sabías que el pecado te distancia de Dios? El pecado te separa de Dios. Es importante que lo entiendas. Por eso el pecado, el error, el andar en el error, el andar en pecado, nos separa de la presencia de Dios, nos separa, no nos separa de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. Perdemos comunión con Dios. Y cuando tú comienzas a perder comunión con Dios,
comienzas a sentirse sin norte. ¿Sí? Una persona que practica el pecado va perdiendo la comunión con Dios. Una persona que está más preocupada emocionalmente del pecado pierde comunión con Dios. Por decir algo, una persona que todo el tiempo está en celos, contiendas, iras, empieza a perder comunión con el Señor. Porque todo el tiempo vive iracundo, todo el tiempo vive celoso, por todo el tiempo vive lleno de su amargura, está perdiendo comunión con el Señor. Es hijo de Dios, pero pierde comunión. Y dentro de 8 días que no alcancé, quiero darles este pasaje de la palabra para que lo lean para dentro de 8 días, porque es algo que me encantó y es maravilloso. Está en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 1, como de 1 al 4. Gálatas 4 de 1 al 4. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero yo quiero que tú lo leas y lo dejes con esto que estamos hablando al Señor, para que el Espíritu Santo te lo revele. Ahí hay un principio que tiene que ver con un menor de edad, como con un niño haciendo relación con un esclavo, haciendo relación con un hijo de un reino, pero que finalmente la herencia, ¿por qué la recibe o no la recibe? Quiero que medites en esa palabra. No te la voy a explicar hoy porque quiero terminar en este momento la enseñanza, pero sí quiero que, para dejar puntual las cosas, sí quiero decirte que la gracia es el Señor Jesucristo. Cuando tú lo recibes, con Él recibes muchas cosas. Primero, recibes santidad, que es apartado para la familia de Dios. Recibes limpieza, limpio, o sea, una persona sin mancha, limpia porque te limpió el pecado. Recuerda que el sacrificio de los machos cabríos, los toros, las tórtolas, no removían, sino que cubrían el pecado. La sangre cubría el pecado y la persona quedaba perdonada delante de Dios hasta cuando volviera a pecar y tenía que volver a hacer otro sacrificio. Pero la muerte de Cristo no tapó el pecado del hombre, sino que lo quitó de su vida, lo quitó. Por eso tú no eres pecador. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él te volvió a restaurar a la familia de Dios, santidad. Santidad no es que te portes bien, santidad es pertenecer a la familia de Dios, apartado para la familia de Dios, santidad. Lo dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él te hizo santo. Tú no habías nacido y te hizo santo. O sea, ni siquiera habías tenido la oportunidad de dar un paso y Él te hizo santo. Entonces la palabra santo no es por comportamiento, no es por portarse bien, es porque perteneces a la familia de Dios. Te hizo limpio. Es decir, que tú no eras un hombre de pecado ni pecador. Pero con Cristo otra vez restaura esa vida y tú vuelves otra vez a ser limpio. Entonces eres santo, eres limpio. Cuando Cristo viene a morar en tu vida, aceptas a Cristo, te da santidad, te da limpieza de pecados, te quita el pecado, quita de tu vida el pecado. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cada mundo es cada persona que tiene que ir a Cristo para que quite su propio pecado. Eso no es una colectividad. Que aquí quitó el pecado del mundo, ya todo el mundo quedó sin pecado. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es decir, la salvación pasa de muerte a vida. Entonces, la gracia es eso. La gracia es todo el favor, todo el amor, toda la bondad de Dios, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Nos portamos bien? No, no nos portamos bien. Simplemente llegamos a Cristo y dijimos, Señor, perdónanos, te aceptamos en nuestro corazón, te pedimos perdón y te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y eso, automáticamente, viene el Espíritu Santo, la gracia, y se posesiona de tu vida, limpia todo lo que hay en el Espíritu limpia, le da vida al Espíritu para que se vuelva a comunicar con Dios, y entonces a tu alma, el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en tu alma, para que tu alma sea restaurada, sea limpiada cada día, sea purificada cada día, es decir, sea llevada al sometimiento de la palabra, es decir, el alma sometida a la palabra. Una persona recién convertida, su alma aún no se ha sometido a la palabra. Hasta ahora está en el proceso de sometimiento.
Entonces mire que la gracia de Dios no es un estado de permisividad. La gracia de Dios no es una licencia. La gracia de Dios es un estilo de vida por medio de Jesucristo y de su Espíritu.